Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes, Hola, profe. profe, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿Todo gracias. tranqui? ¿Usted, profe, cómo está? Bien, bien, por suerte, bien, con frío, pero bien. Bueno, ¿Está fresco Mendoza? está fresco Mendoza, sí, sí. Hoy día ha estado bastante fresco, con mínimas de 3, 4 grados bajo cero, creo. Así que fresquito. Bueno, primero que nada, comentarles que probablemente se, se corte un poquito o algo así la clase porque he seguido con algunos problemitas de internet. eh, si bien repararon todo, pero todavía no se estabiliza mucho el servicio, así que si se corta, avísenme por, y repetimos las cosas. Y en segundo lugar, Bueno, profe, no hay problema. comentarles que ha llegado el momento de hacer el primer repaso de lo que sería el cursado. Vamos a repasar hoy día las últimas 4 unidades que hemos visto. El repaso es siempre, digamos, de manera concisa, resumida, así no tratamos de no abarcar mucho los temas que ya vimos, solamente hacemos un pequeño repaso, ¿sí? El tema es, ¿por qué hacemos un repaso? Básicamente porque ustedes tienen que rendir pequeñas evaluaciones cada una determinada cantidad de unidades. Por lo general, cada 4 unidades o cada 3 unidades hacemos una evaluación, ¿sí? ¿Cómo es la evaluación? Ahora permítanme que les comparta una cosa y avísenme cuando la vean, por favor. ¿Se está viendo? Ahí se ve. Sí, bien, buenísimo, buenísimo. Bien, esto seguramente ustedes ya lo conocen, esto es el aula virtual que hemos estado, digamos, en la que hemos estado ingresando constantemente para poder resolver los cuestionarios, ¿sí? Acá tienen toda la teoría y demás. Ustedes fíjense que en la parte de perforación, por ejemplo, tenemos la unidad número 1, después la unidad número 2 con todos sus cuestionarios, videos, etcétera. La unidad número 3, creo que se cortó, ¿verdad? ¿Se me está escuchando bien? Recortado. Sí, sí, yo también lo escucho muy cortado. Sí, sí, es problema de mi internet. O sea que hemos llegado hasta la unidad 4, profesor. Sí, sí, hemos llegado hasta la unidad número 4. Sí, sí, tal cual. Unidad número 4, cementación. Y acá está la autoevaluación, ¿sí? O sea que ya perdón, lo interrumpí. Sí, sí, sí. Tendríamos que hacer ya tendríamos que tener listos todos los cuestionarios, todas las unidades hechas. En realidad no es necesario, es lo que yo siempre les comento con respecto al tema de los cuestionarios. No tienen fecha límite de entrega, ¿sí? O sea, que ustedes lo pueden hacer cuando ustedes gusten. El tema es que la autoevaluación sí va a tener fecha límite de entrega. Bien, fíjense que acá está la autoevaluación, que es lo que yo les comentaba. Muchos me dijeron que no podían ingresar. Disculpen, ahí vi que se cortó de vuelta. Muchos me decían que la autoevaluación, eh, digamos, muchos no pueden ingresar, y es justamente porque, se dejó de compartir, es justamente porque la autoevaluación
evaluación, No, yo eso estoy no. viendo que no se puede. Eso empezará, no sé, ahora. No, porque parece que hay una fecha para hacerlo. Viste que dice sábado, martes, mañana, algo así. Sí, por eso hay que tener permiso con esa autoevaluación. Ah, ok, ok. Y vamos a hacer un repaso de todo. Sí. Ella la dio hace más de una semana atrás. Tardó en subir, ¿no? Ah, perdón, es que leí mal, leí en el grupo clase 5. Razón, disculpame. Claro. Hola chicos, volví. Se recortó. Era medio extraño porque se cortó, pero escuchaba que estaban preguntando algunas cosas de vez en cuando. Lo que les estaba comentando era que los cuestionarios que ustedes tienen acá no tienen fecha límite de entrega. O sea, ustedes los pueden hacer cuando ustedes quieran, antes de terminar el cursado, por supuesto. ¿Sí? Que eso va a pasar dentro de 4 meses más o menos. Pero las autoevaluaciones sí tienen fecha límite de entrega. ¿Por qué? Porque es una evaluación. ¿Sí? Las autoevaluaciones son similares a los cuestionarios que ya han hecho, muy similares a los cuestionarios, pero tienen tiempo límite, es decir, ustedes van a ingresar al cuestionario y va a empezar a correr un tiempo que dura alrededor de 90 minutos, si no me equivoco. Y además de eso, yo les voy a poner una fecha límite de entrega, que por lo general es como máximo 2 semanas de acá hasta, bueno, de acá a 2 semanas para adelante, ¿sí? Tienen como máximo esa fecha para poder entregarla, ¿sí? ¿Eso se entiende más o menos? No sé si se cortó, se me escucha bien. Sí, sí, profe. ¿Sí? Sí, se entendió. Bien, buenísimo. El profe, Sí, en estas 2 semanas que tenemos el tiempo para hacer esta evaluación, sí, seguimos con las clases normales, no los miércoles. sí, tal cual, tal cual, tal cual. Avanzamos. Sí, sí, eso sí, las clases continúan normales, ¿sí? Ustedes van a tener habilitadas las 24 horas del día la evaluación y pueden ingresar cuando ustedes quieran, ¿sí? Solamente que tienen que tener en cuenta que tiene fecha límite. Profe, una duda. Sí, Todo lo vamos a hacer online, ¿no es cierto? sí, sí, No, en un momento se va a ir a rendir al lugar, digo, para rendir el final. no, este curso, como es online, es absolutamente todo online, ¿sí? Inclusive el examen final es muy parecido a las autoevaluaciones, solo que es más largo. Las autoevaluaciones tienen alrededor de 15, 20 preguntas y el examen final pasa a las 50, creo. Bien. Esa es la diferencia. Me estaban preguntando, Profe, una consulta, disculpe. sí, ¿El examen final que suma más puntos o es sí, igual, intermedio? el examen final suma un 60% a su nota final, Ah, está, me había olvidado. mientras Se lo había que, explicado eso, sí. sí, mientras que los cuestionarios y autoevaluaciones suman el 40%. Bien. La autoevaluación van a tener una sola posibilidad para poder realizarla. Vieron que los cuestionarios la pueden repetir. Bueno, la autoevaluación no, ¿sí? Aún así tiene el mismo peso que cualquier cuestionario que ya hayamos hecho. ¿Sí? No tiene más peso en la nota. Tiene el mismo peso. La única particularidad es que es un poquito más largo, tiene tiempo, fecha límite y tiene un solo intento. ¿Para qué hacemos esto? Para que se vayan acostumbrando y para que sepan cómo va a ser el examen final.
porque es muy parecido a las autoevaluaciones. Me preguntaron en el chat si bien, justo vi que se había cortado la conexión, por eso dejé de hablar. Me preguntaron en el chat si esos 90 minutos, o el tiempo que sea, que les diga, ¿sí? A veces varía entre 60 y 90, si es corrido el tiempo, o si ustedes dejan de hacer el examen, el tiempo se pausa hasta que vuelvan a ingresar. Es muy buena pregunta, y el tiempo es de corrido, ¿sí? Ustedes inician el examen, o la autoevaluación, digámosle, y si se les desconecta o se salen o quieren entrar a mirar las preguntas, salen para después volver a hacer el examen, el tiempo empieza a correr desde que ustedes ingresan y después, pase lo que pase, el tiempo sigue corriendo hasta que llega a los 60 o 90 minutos, no recuerdo bien cuánto era, ¿sí? Una vez que llega allí, Claro. lo que hace la plataforma es automáticamente finalizar el examen y corregirlo hasta donde han llegado. Bien. Las respuestas que no están respondidas se consideran incorrectas. Bien. Y lo que se podría hacer es lo que hice yo. No sé si se escucha. Sí, sí, sí. Yo imprimí todo y lo encuaderné y lo tengo en mano porque es muy difícil leer, ver todos los videos y a la vez estar en la plataforma rindiendo. Sí, sí, eso sí es A mí verdad. se me complicó muchísimo. Eso sí es verdad. O sea, aún así, Imprimí, el tema de las evaluaciones y cuestionarios, o sea, ustedes pueden imprimir lo que ustedes quieran, es lo que yo siempre les comenté. Eh, el tema de las evaluaciones y cuestionarios, es importante que sí o sí los hagan en la plataforma. Después, si los imprimen o no, no hay problema. Pero recuerden que... no, yo me refería a la, a la teoría Ah, y sí, los sí. videos viéndolos en el YouTube, en el tele, porque todo junto en el mismo momento, en un celular, porque yo tengo celular, no se puede. Yo no pude. Sí, ustedes recuerdan que nosotros les subimos el material en PDF para que ustedes inclusive lo puedan imprimir donde ustedes quieran y como quieran. Así que, buenísimo. O sea, si lo imprimen, buenísimo. Si les es más Sí, fácil, yo imprimí todo y encuaderné todo, entonces lo puedo hacer más tranquilo y voy repasando sí, sí, de sí, paso. esa es la mejor manera en realidad. Porque no, aparte que tenés que descargar y se te llena el celular y a mí se me complicó, entonces la hice más fácil, imprimí todo. Sí, sí, sí. Ustedes recuerden que pueden hacer lo que ustedes quieran con el material, con eso no hay problema. Claro, no, por supuesto, perdón, yo lo comento para el que Sí, se le sí, haya está bien. complicado haga eso. Está bien, está bien, está bien. Bien. ¿Se entendió más o menos lo de la autoevaluación? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vi que por ahí que decían, vieron que usted se alcanzó a ver más o menos, que decía algo de viernes, o por ejemplo, a ver, decía sábado siesta, sábado mañana, ¿sí? Viernes tarde, cosas así. Bueno, esos son grupos, ustedes no se hagan problema por eso. Su grupo se llama APG 12.05 y yo le agrego entre paréntesis el día que ustedes cursan para saber qué grupo es, porque hay muchos grupos, ¿sí? Ah, está bien, está bien. Entonces, esos grupos son los que ya estuvieron habilitados para rendir las autoevaluaciones y que ya las han rendido. Bien. Ya cuando les habilite, que voy a tratar de hacerlo después de la clase, si no, en todo caso mañana, eh, ya va a decir APG 12.05 miércoles tarde, ¿sí? Para que se den una idea. Ya cuando diga eso, pueden ingresar. Aún así, si ustedes quieren ingresar a algo que no están habilitados, no van a poder. Cuando se los habilita, recién ahí pueden. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. ¿Los No, demás? profe. Nada. No. No, para aclarar, entonces tenemos 2 semanas para hacerlo, cuando una vez que nos habilite y Sí, haríamos. sí, sí, sí.
Recuerden que una vez que ustedes ingresan y comienzan a hacer la autoevaluación, va a empezar a correr este tiempo límite que tienen para hacerlo, ¿sí? Sí, perfecto. Que serían, creo que son 90 minutos, no me acuerdo. Es más, a ver, me voy a fijar Ahora, acá. profe, una consulta. Sí, En la autoevaluación tiene preguntas de todos los otros cuestionarios. no de los cuestionarios, ¿sí? No son las mismas preguntas, pero sí tiene los mismos temas que vamos a repasar hoy día, de la unidad 1, 2, 3 y 4, nada más. Ah, Miren, ahí me estoy fijando en el cuestionario, después les va a aparecer en YouTube. Sí, sí, diga. Que vamos haciendo, ¿con cuánto es el que se aprueba? Ustedes siempre aprueban con 60% o más. Bien. Siempre con 60% o más. Bien. Si ustedes van a tener, supongamos, 100 preguntas, tienen que responder 60 preguntas bien. Esta autoevaluación, ahí me acabo de fijar, tiene un tiempo límite de 1 hora, o sea, 60 minutos, y tienen 20 preguntas. Preguntas como las del cuestionario, múltiple opción, ¿sí? Verdadero o falso, esas cosas. Para que ustedes aprueben, tienen que responder bien 12 preguntas o más. ¿Sí? Sí, profe. Bien, profe. bien, bien. Esperen que me estoy fijando en el ¿Cuándo son chat. las fechas para rendir, profe? ¿Cómo? ¿Cuándo son las fechas para rendir? Sería Voy desde, a llevar la materia. para poder rendir la autoevaluación van a tener tiempo desde esta noche o mañana hasta dentro de 2 semanas, más o menos. Sería cerca del 14, 15 de julio. Bien. Ustedes pueden rendirla como ustedes quieran, siempre antes de esa fecha. Profe, perdón que le Sí, 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 pregunte. sí, sí. Entonces, si usted dice que a partir de esta noche ya se puede entrar para rendir, entonces hay Sí. que terminar todos los cuestionarios, todas las unidades. En realidad no hace falta. A ver, no ¿Cómo se sería escuchó cortado? que no hace falta, digo. O sea, no sería obligatorio hacer los cuestionarios. Si usted, si Ah, usted, si está usted, bien. si usted quisiera ingresar a hacer la autoevaluación directamente y no ha hecho ninguno de los otros cuestionarios y no ha leído nada de la teoría, lo va a poder hacer. De ahí en más, que le vaya bien o no es otra cosa. Pero de poder se puede. Está bien, no Más, hay problema. más o menos esa es Les recomiendo que estudien porque tienen un solo intento. ¿Bien? ¿Cómo, profe? Perdón, es que se está cortando mucho. Les decía que les recomiendo que estudien un poquito o le den una mirada antes de hacerlo porque tienen un solo intento. Entonces, si le va mal, le va mal. Claro, no, no, no. No se le No, por entiende supuesto. nada, profe. ¿Cómo, cómo? Ahora como un androide. Ahí ¿se me está escuchando bien ahora? Ahora sí. Bien. Les comentaba que les recomiendo que le den una mirada
cuál está bien y cuál está mal, sin hacerlo de vuelta. Por ahí sería mejor practicar ahí y después mandar a la autoevaluación, porque después si no va a terminar esa situación. Y sí, Igual dijo que no todas las preguntas del cuestionario son. No, pero es más o menos para tener una base. Claro, o sea que en la autoevaluación no hay preguntas que estén en los cuestionarios, ¿eso quiso decir? sí, eso. algunos sí, exactamente. Claro, capaz que alguna hay, pero no Sí, sí. seguramente van a cambiar No, la mayoría. Capaz que O hay debe estar. una con Lo que distintas pasa es que también cuando él está en la clase hablando, no siempre está en el cuadernillo. Yo que lo imprimí me he dado cuenta que no. Son cosas que habla y que uno a veces Por las eso tiene que están anotar. también los videos que él sube Claro. de la clase, que también estaría lindo repasarlo, verlo a eso. Sí, sí. La verdad que yo no me acostumbro a esto. Prefiero ir a cursar con la carpetita. claro. Pasa que el profe está en Mendoza, ¿sabes? Yo estoy acá en Río Yo creo que no todos están en Mendoza, así que Yo estoy en Neuquén y Claro, Unas ganas de ir a cursar a Mendoza. con el frío. Hay mucha gente del sur. Pablo, ¿vos estás en Mendoza? yo estoy en Santa Cruz. andamos cerca, Pablo. O sea, Sí, ¿dónde está? hay poquita gente de Mendoza. Yo soy de Mendoza. Claro, vos estás cerca. Buenas, Claro, buenas. queda en Luján, el instituto. No, está bien. Ahí volvió. Entonces me dice que el profe me espera con asado y permeo, voy, pero si no, no. Volví. Está bien, profe. Le pagamos una Ahí sábado. dijo el profe, por privado que nos hospeda todo en la casa. Así que Estuve, vamos para allá. estuve escuchando un ratito para ver si andaba bien internet de lo que estaban hablando. No estuve espiando, profe. Por supuesto. Yo hablando de que tengo frío y acá hay gente de Santa Cruz y tierra y sí, Chubut, de por allá. Allá sí va a ser frío. Sí, estoy acá en Río Gallegos. Río Gallego, imagínense. Sí, claro. Bueno, Pero acá y está tranquilo, más hoy dice calor. Hoy 2 grados está haciendo. uf, no, acá no sé cuánto está haciendo, Con menos 3 acá. pero está frío, sí, acá en Mendoza está frío también. Yo estuve barriendo afuera en pantalón corto y remera corta, o sea, Ay, qué no, sí, loco. porque hoy hace calor acá, o sea, 2 grados está light, hoy está caluroso. Está lindo, ajá. Los pantalones están bajos. No me quiero imaginar cuando nieva, ¿no? Nada, frío no me da, me parece. Profe, Sí, una consulta. sí. ¿El auto evaluativo lo hacen el fin de semana? Usted lo puede hacer cuando usted quiera. Si usted tiene tiempo los fines de semana, solamente lo puede hacer el fin de semana. Siempre y cuando esté Va. ese fin de semana dentro de las 2 semanas límites para poder hacerlo. Bien. Profe, le hago una consulta, profe. Sí. ¿Usted cree que como grupo vamos bien o vamos ahí medio lento? No, vamos bien. ¿Usted cree que podemos llegar a adelantar por ahí en una semana 2 clases? No creería. No creería porque ustedes imagínense que parece que no, pero ahora se les va a juntar el estudio, ¿sí? Para la autoevaluación, más la clase que viene, y si van al día con los cuestionarios, ese cuestionario también. Entonces, no es recomendable, ¿sí? Siempre la idea es una clase por semana, con eso estamos bien, no, más de eso no. Para darles también tiempo a ustedes de que estudien, de que sus conocimientos maduren un poco, vayan entendiendo las cosas. Ya más adelante los temas se van a ir poniendo un poquito más Claro. complicados, entonces, y más que nada en la parte del final, porque vamos a estar hablando de algunos procesos químicos y cosas muy particulares, entonces siempre lo mejor es una clase por semana. Escuché que tenían la duda. Se escucha mal, profe. Sí, Yo pensaba que por ahí mientras manos de... sé que se está escuchando muy mal, porque a mí me está diciendo que se corta mucho. Vamos a tratar de hacer lo posible. Si vemos que se vuelve imposible la clase, igual, la finalizaremos y
y tienen los repasos que he hecho con otros grupos, que básicamente es lo mismo. En todo caso les paso ese video para que lo vean, no se hagan problema. Porque el repaso es un repaso. Hoy día vamos a tratar de... Yo lo miro en YouTube también, profe, en su cuenta. Sí, 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 es la idea, es la idea. Eso vi que estaban diciendo hace rato, de que de vez en cuando miran los videos, que está buenísimo, porque uno repasa de esa manera. Entonces por eso lo de hoy día es más que nada una formalidad para poder repasar esa última vez y repasar más que nada los temas importantes. Vamos a ir centrándonos en lo importante. Vi que escuché en realidad, que estaban comentando algo acerca de los cuestionarios, de si la autoevaluación tiene o no las mismas preguntas. La autoevaluación, en su gran mayoría, no tiene las mismas preguntas que los cuestionarios, ¿sí? No van a ser las mismas preguntas, porque esas preguntas ya las han respondido y ya saben cómo se responden. La idea es abarcar los mismos temas, pero con otras preguntas. Está bien. Bien, esa es más o menos la idea. No van a ser muy Ahí está distintos. como que un profesor mío de la secundaria que daba los mismos temas, pero cambiaba una sola palabra y ya fue ya. Y sí, es que sí, es la manera de evaluar. ¿Por qué? Porque si yo a ustedes les pongo la misma pregunta, van a responder de memoria lo que ya han visto en el otro cuestionario. En cambio, si yo Claro. les pongo otras preguntas que los obligue a pensar, esa es la mejor manera en realidad de evaluar. Bien, ¿alguna otra duda? No, profe, está bien. Profe, yo tengo una consulta sobre el cuestionario que hicimos de cimentación, el último. Sí, sí. Ahí había una pregunta que decía, ¿cuál es la medida que se utiliza para... En un caño, algo así Sí, de... exactamente, para, claro. Era el diámetro, o sea, en pulgadas, pero no... Ajá. y la respuesta una vez que hacía el cuestionario me decía diámetro externo, Sí, sí. porque te dice la respuesta. Ese es el cuestionario de intubación, me parece. Que le pregunta, Ah, de intubación, sí. sí, que le pregunta con qué diámetro o con qué medida se clasifica un casing, ¿sí? No habla de la unidad, la pregunta no habla de la unidad de medidas, ¿sí? Que sería pulgada. Habla de Claro. con cuál de los dos diámetros, el externo o el interno, yo tengo que clasificar a los casing. Y recordemos que yo les había comentado que el casing, si dice casing 7 pulgadas, quiere decir que esas 7 pulgadas pertenecen al diámetro externo. Por lo tanto, el diámetro que se utiliza para poder clasificar a los casing es el externo. ¿Bien? Era el externo. Sí, sí, Ah, diámetro ok, externo. claro, yo puse diámetro externo y tampoco me lo tomaba. Y bueno, lo dejé, porque lo intenté como 3 Sí, veces y no. lo que pasa es Pero que después, yo les he dicho 1000 veces que no hagan esas preguntas a la gente que hace los cuestionarios, digamos, porque es pregunta de completar contexto, ¿sí? Y si ellos ponen el texto en mayúscula y ustedes lo ponen en minúscula, se los toma mal, claro, me imaginé Sí, eso. ¿sí? es cierto. Eso es un problema de la plataforma, digamos, que no reconoce A mí sí me lo tomó cuando yo puse externa. y es que se lo debe haber, Claro, porque depende de cómo lo escribas. lo debe haber Yo escrito puse diámetro exactamente igual, externo. lo debe haber escrito exactamente igual a como tendría que haber ido escrito. Entonces ahí se lo toma bien. En donde sí no me tomó fue en la unidad número 2 haciendo ese práctico. Claro, ven, es por eso, sí, es por eso. Ya voy a ver si ustedes ya lo hicieron igual, pero para próximos grupos a ver si lo puedo cambiar. Sí, O, ya lo hice, pero bueno, no me quiso tomar la respuesta correcta de ese coso, sí, sí, no, sí, pasa. del último. Bien, comenzamos con el repaso, ¿les parece? Sí, profe. Bien, avanzamos. Yo voy a ir
yo voy a ir hablando, ¿sí? Estoy compartiéndoles las imágenes del PDF. Espero que no se corte. Si se corta mucho, lo que vamos a hacer es sacar la presentación y yo les voy a ir comentando algunas cosas que posiblemente vayan a entrar en la autoevaluación. Y si ustedes tienen dudas de los temas, me pueden ir preguntando. ¿Sí? Genial. Bien. Entonces, dentro de la unidad número 1 hablamos un poquito de lo que sería la matriz energética. Estuvimos hablando también un poquito de cómo se dividía la industria, el upstream, midstream y downstream, ¿sí? Pero estas cosas era más que nada para introducirlos a ustedes en lo que serían todos los temas de la industria y demás. Las cosas más importantes de esta unidad empiezan acá, las propiedades de las rocas. ¿Bien? En primer lugar, el origen del petróleo, ¿sí? Ustedes recuerden que para que exista petróleo hacen falta bastantes condiciones o características en el ambiente, ¿sí? En el momento en el que el petróleo se depositó para luego formarse y generar petróleo. Bien. En primer lugar, recordemos que el petróleo proviene de microorganismos que, digamos, se depositan en el suelo y que debido a la falta de oxígeno, porque se va tapando este suelo y el oxígeno escapa y queda en ausencia de oxígeno estos microorganismos, aparecen unas bacterias que se llaman anaeróbicas, son bacterias que tienen, digamos, la capacidad de poder existir en medios sin oxígeno. Entonces estas bacterias empiezan a comer y a degradar los microorganismos. ¿Bien? Estos microorganismos por lo general ya están muertos, son, digamos, cadáveres o desechos. Y a medida que se va depositando cada vez más tierra, aumentamos las presiones y aumentamos la temperatura de estos microorganismos. Y a lo largo del tiempo, luego de que se cocinaron, forman lo que hoy en día se conoce como el petróleo. Bien, un elemento a base de carbonos e hidrógenos con mucho potencial energético, porque eso es el petróleo, nada más. Bien, ¿eso quedó claro? ¿Alguna duda de todo eso? No, profe, siga. Bien, ¿se está escuchando bien? Más o menos. Sí, Zafa. Va. Bien, sí, está. Cortado, pero Buenísimo. algo. Sí, sí. Más o menos. Sé que se está cortando un poquito. Sé que se está cortando un poquito porque... Sí, a veces se escucha bien y por ahí se va cortando. Sí, lo sé. Pero bueno. Si ustedes ven que se corta Bueno, muy mucho, lo avísenme. importante que es un repaso, así que Sí, tal cual. ¿Por qué hacemos si no, no. por qué hacemos estos repasos también? Porque la idea es que ustedes Sí, lo tengan en YouTube también para después ver los repasos directamente, claro. ¿sí? Y no tener que andar repasando, mirando todos los videos largos de 3 horas que hemos hecho. ¿Entiendes? Bien, dentro de las propiedades de las rocas, estas dos son las más importantes. La porosidad, que es básicamente la cantidad de espacio hueco que yo tengo en una roca, y la permeabilidad, que es la capacidad Ahí se unió. Ah.
qué parte vivirá que es tan feo el internet, no? Ahí volví. ¿Vivo? La montaña. Puede Ah, ser que el profesor escuche todo. Ya que pregunta. No, es que es verdad, Sí, el profe siempre espía. chicos. Profe, que vive en el campo, que se Es que, escucha tan mal. sí, realmente sí. No vivo en el campo, pero vivo en un pueblito muy chico de Mendoza, en Rivadavia. ¿Sí? Y el internet en ¿Pero qué? ¿Por Rivadavia qué es vive en una, Mendoza? ¿Dónde es? el internet en Rivadavia es una porquería. ¿Sí? ¿Pero qué internet es, profe? Disculpe que le preguntemos tanto. ¿Qué internet No es? tengo ni idea. Sé que lo distribuye una empresa en San Martín, que es muy buena. ¿Sí? No va a decir ese, te dicen internet para todos, por favor, Pero, porque pero, ¿saben? Esperen que no me está dejando compartir ahora. ¿Saben cuál es el ¿Usted vive problema? en San Martín? No, yo vivo en Rivadavia. Ah, claro. ¿Sí? En Rivadavia. Bueno, la gente de Mendoza posiblemente lo conozca. eh, o al menos sepa de Rivadavia un poquito. Yo vivo en Rivadavia, pero el internet viene de San Martín. Aún así, esta semana he tenido muchísimos problemas. Vieron que tuve problemas con la computadora, ¿sí? Y después he tenido problemas con Sí. la conexión a internet, porque no me anduvo durante 3 días y era problema del cableado, que lo cambiaron entero, pero sigue andando mal. Entonces es por eso que anda mal. No es porque el servicio sea tan malo. No, el servicio es malo. un consejo, múdese. Sí, sí. Pero el servicio no es tan malo. Realmente es que algo pasa en la instalación de mi casa que el internet se anda muy, muy mal. Ya lo han venido a reparar como 3 veces y no, Mejor y no le dan en el clavo todavía. muchas puertas que crucen el cable, puede ser. ¿Cómo? Puede ser el cable que esté atravesando muchas puertas y a lo mejor se traba porque por ahí pasa. Yo tengo el cableado en mi casa que va por dentro de las paredes y los cables salen como en unas terminales chiquitas. Entonces, realmente no sé qué es. Ya lo cambiaron todo y sigue andando igual de mal. Así que bueno, veremos. Bien, hasta ahora me están escuchando más o menos. No, se escucha entrecortado Sí, y profe. Se ha cortado, pero bien. Bien, bueno, O sea, si hacemos la autograbación a mitad es porque lo escuchamos a la mitad. bien, buenísimo. Hacemos lo que Eh, escuchamos, ¿no? Como les estaba diciendo, la porosidad es la cantidad de espacios huecos que nosotros tenemos en una roca, mientras que la permeabilidad es la capacidad que posee una roca para dejar pasar fluido a través de ella sin que la roca se deteriore, se rompa o le pase algo. ¿Bien? Estas propiedades son muy importantes y es importante que sepan diferenciar una de la otra. ¿Sí? La porosidad es una cosa y la permeabilidad es otra. Es verdad que podríamos decir que van de la mano, pero no son lo mismo. ¿Sí? Otra cosa importante de esta unidad es el sistema petrolero. ¿Sí? Básicamente, ¿cuáles son los 5 elementos que necesito para que exista el sistema petrolero? Que son estos que ven acá: roca madre, reservorio, sello, trampa y migración. Y además de esto, es importante que sepan diferenciar. yo no escucho nada. No, profe, no se le escucha nada. ¿Se me escucha o no se me escucha? No, lo último que dijo no se le escucha nada. O sea, de que cambió la imagen no se escucha nada. Bien, ¿saben lo extraño que ustedes me hablan y yo los escucho perfecto? No sé por qué. Pero si se les está cortando todo, es mi internet, definitivamente. Es mi internet. Eh, a ver cómo podemos hacer. No quería hacer mala onda, profe, pero se corta mucho. No, sí, lo sé. Sí, sé Pero que tampoco debe ser lindo que le diga, profe, se corta y no se escucha. no, Porque no se escucha está bien. nada. Gracias por ser tan considerado. Está bien. Sí, sé que se corta mucho, sé que se corta mucho.
Estoy pensando qué podemos hacer. Roca madre, roca ígnea, todo eso. ¿No? Puedes robar wifi del vecino. No, si el vecino tiene el mismo servicio que yo. No hay muchos servidores de internet en Rivadavia. Profe, Sí, diga. disculpe. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Sabe lo que le quería preguntar? El examen. ¿Cómo, si bien la otra vuelta algo había explicado sobre el examen, cómo van a hacer? ¿Van a tener que ser presenciales? ¿Va a ser un día que va a tomar a todo? ¿Cómo va a ser? No. Eso lo explicamos al principio. Usted creo que entró un poquito tarde. Pero los exámenes van a ser todos online. Porque el curso es online. Así que todo es online. No se escucha para nada. Se corta todo, profe. No le escucho nada. ¿Por qué no mejor lo explica por un audio en WhatsApp, profe? Capaz que se hace más cómodo para el compañero. Sí, miren. Dijo hace un ratito Van que a iba a ser ser malos de todo internet, online. pues chicos, ya sé. ¿Por qué le decís que El curso todo es por online, o sea que los exámenes, todo van a ser también online ahí en el aula donde nosotros estamos haciendo Claro, en los la prácticos plataforma. y todo eso. Todo por la plataforma, no es presencial. Claro. Exactamente. No sé si escuchó el chico este que preguntaba. Sí, muchísimas gracias. Yo lo que pensé que iban a tomar iba a ser tipo una videoconferencia y iban a tomar todos los exámenes. A eso me refería. Yo también pensé lo mismo. No, ya dijo el profe, todo por la plataforma nomás. Muchísimas gracias, le agradezco. ¿Y qué fecha serían los exámenes? Ya mañana o hoy, después de clase, nos va a habilitar el profesor para que podamos hacer. Y de ahí tenemos 2 semanas para hacerlo al examen. En 1 hora. En 1 hora, eso. Claro, tiene 60, 90 minutos. 90 minutos. Asistente Luca Lara. Seguí con la clase nomás. ¿Salió el profe de nuevo? No, sigo acá. ¿Me están escuchando? Ah. El profe va a decir, bueno, lo escucho. No, lo que pasa es que me quedé, Como no le escucho al profe. me quedé callado porque estaban explicando ustedes. ¿Está bien? Es que entre nosotros nos escuchamos todos bien, profe. Sí, lo sé. Lo sigue espiando el profe. Sí. Perdón, profe. Está bien. Está con la libreta ahí escuchando no- todo lo que decimos. no sé si- Anotando ahí. ¿Me siguen escuchando cortado? ¿Y se le sigue cortando, profe? No. ¿Cómo, profe? Esperen, miren. Se volvió ahí. Voy a escribir algo en el chat. Bueno. 60 minutos y una pregunta. ¿Qué fue lo que dijo? Va a escribir en el chat. Ya escribió. Ah. La pregunta es la primera autoevaluación. Lo que puse. Sí. Ahí está escribiendo 60 minutos y 20 preguntas. Esa sería la primera autoevaluación. Con las 4 unidades. Y a partir de mañana tenemos 2 semanas para hacerlo. Sí. Sí, una vez que nos habilita el profe. Ahí el profe está escribiendo, no sé si están leyendo. No, estoy con el celu yo mirando más. Dice, ¿les parece que grabe la clase de repaso y la suba a YouTube? No sé si la ven ahí directamente. Y sería Sí, mejor. perfecto, sí. Sería mejor, sí. Convenga, profe. ¿Sabes por qué? Porque lo vamos a estar interrumpiendo cada rato que no se le escucha y no va a poder hablar casi tranquilo. Para mí mejor, sí. Sí, también. Por dentro debe reputear. Es que entre nosotros no escuchamos bien, no se escucha él, se corta mucho. Y Sí, es cierto, entre nosotros sí. ¿Saben qué? Pues el profe ya les está aprobado a todos ustedes. No sé si me van a Ya se escuchar. va a casar el profe y se va a ir. Están todos desaprobados por sordos. Están todos desaprobados por pesados. Gente, ¿me están Todos escuchando? por molestarme con el internet, va a decir, profe, están todos desaprobados. No olvidate, estamos todos en la lista negra y nosotros. El peor curso que tuve hasta el momento. ¿Cómo me sacan el cuero? Debe estar diciendo el profe porque nos graba, acuérdense, ¿no? Ah. Sí,
Y bueno, para eso que en una de las conversaciones salió ahí en YouTube, salió todo lo que hablamos ahí cuando el profe se fue. Hasta el profe lo dice, ahí está. Pasa que Esto va directo a YouTube, dice. Nos graba y le pone scratch en YouTube. Así que no se habla mal de nadie, ojo, porque vamos a salir todos. Sí, nos van a hacer memes en cualquier momento. Ah, pero del asado se olvidó enseguida. Ahí no dice nada, ¿no? Ahí no dice nada, ¿no? Se quede grabado lo del asado también. Que haya prueba. Sí. Listo, profe, no hay problema. Listo, profe, me dejamos joder. Buenísimo. Vaya a tomar mate tranquilo. Déjeme de sacar el cuero. Gracias, profe. Vaya a comprar la Bueno, profe. Lo del asado también quedó grabado. Vaya a comprar. Bueno, gente, entonces seguimos directamente desde acá, desde YouTube. Como les estaba comentando, dentro de un sistema petrolero, lo ideal sería que existiesen estos 5 elementos: roca madre, reservorio y sello, una trampa y una migración, ¿sí? Recordemos que la roca madre es una roca casi sin permeabilidad, es decir, nula en cuanto a permeabilidad, pero con una alta porosidad. La roca reservorio es una roca con mucha porosidad y con una permeabilidad variable, pero que siempre es bastante mayor comparado con la roca madre. Y luego una roca sello, que realmente no interesa si es porosa o no, sino que interesa que sea impermeable, es lo único que importa. Luego teníamos una trampa, que recordemos que las trampas son estas formas que aparecen en el subsuelo terrestre y que permiten, junto con la roca sello, lograr que el petróleo, el gas o el agua o cualquier otro elemento se almacene en ese punto. Y la última etapa era la etapa de migración, que no es una etapa, perdón, el último elemento es la migración, que consiste en esta acción mediante la cual la roca madre se rompe y migra el petróleo desde ella hacia la roca reservorio, que es por lo general el lugar en donde se encuentra el petróleo y de donde se produce. Recordemos que hoy en día esto ya, si bien es importante que exista lo que sería sistema petrolero como tal, hoy en día ya ha quedado un poco desestimado debido a el tema de los reservorios no convencionales, que son aquellos reservorios en los cuales directamente se va a buscar el petróleo en la roca madre. Entonces, al resto de las rocas mucho no interesa que exista. Y luego habíamos entrado un poquito en el tema de la exploración petrolera. ¿En qué consistía? Básicamente son distintos métodos a través de los cuales yo trato de encontrar petróleo debajo de la tierra. Si bien es verdad que con la magnetometría y la magnetoterulia y tanto también la sísmica 2D y 3D no se puede encontrar petróleo, esto recuérdenlo, sí sirven para poder darnos una idea de cómo es el subsuelo terrestre y de esa manera poder identificar los tipos de roca y poder decir más o menos si yo obtengo roca madre, roca sello, roca reservorio, etc. Si estos elementos aparecen en una sísmica, por ejemplo, yo veo que hay una roca que podría ser madre, veo la trampa, bien, veo la roca sello, y yo ya puedo más o menos deducir que en ese punto podría haber petróleo, porque se dan estas 5 condiciones que hablamos anteriormente. Ahora bien, ¿cómo hago para encontrar o para verificar si tengo o no tengo petróleo?
la única manera de hacerlo es mediante lo que sería un pozo exploratorio. Disculpen, se me ha ido la palabra. Un pozo exploratorio es la única manera de hacerlo. ¿Qué significa esto? Que, digamos, disculpen, un pozo exploratorio es la única manera de hacerlo, que básicamente consiste en un pozo que llega hasta la roca reservorio y mediante el cual, si encontramos, ¿sí? Si encontramos petróleo, quiere decir que esa roca sí lo tiene y que lo podemos explotar. ¿Bien? Y eso es más que nada lo importante. Eso es lo más importante de la unidad número 1, ¿sí? Y es lo que normalmente pueden llegar a preguntar en lo que serían los cuestionarios o en este caso la autoevaluación. Ya luego en la unidad número 2, hayamos estado hablando un poquito de la perforación, recordemos. El objetivo de la perforación es claro, es realizar un conducto entre la superficie y la roca que tiene el petróleo. ¿Por qué un conducto? Porque es la manera ideal para poder extraer un fluido que nosotros llegamos a encontrar debajo de la roca, o sea, debajo de la tierra, ¿sí? En el subsuelo. El equipo de perforación, recordemos que estaba compuesto por 5 sistemas, ¿bien? De los cuales en esta unidad solo alcanzamos a ver 4, porque el sistema número 5 lo vamos a ver la semana que viene en la unidad número 5, ¿sí? Bien, el primer sistema que compone el equipo de perforación es el sistema de potencia, ¿sí? Recordemos que estos sistemas existían dos tipos: el diésel mecánico, que convierte el combustible diésel en energía que la transmite de manera mecánica, ejes, correas, cigüeñales, etc. Y el diésel eléctrico, que convierte el diésel en energía de movimiento, y esa energía de movimiento la vuelve a convertir en energía eléctrica para recién allí transmitirla mediante una serie de cables, ¿sí? O mediante, bueno, cables de corriente eléctrica. ¿Cuál es el sistema más eficiente de estos dos? El eléctrico. ¿Por qué? Porque los sistemas mecánicos, por lo general, tienen mucha pérdida de energía, básicamente por el rozamiento de los elementos. Entonces el diésel eléctrico es el mejor, ¿sí? ¿Cuál se ocupa? Se ocupan los dos, ¿bien? Pero hoy en día la gran mayoría de equipos tienen sistemas de potencia diésel eléctrico. Bueno, acá vienen un par de imágenes, que no vamos a entrar mucho en detalle porque son imágenes. Las dejo un segundito por si le quieren poner pausa al video, para poder ir viendo los elementos, ¿sí? Pero nada más, y solamente eso. Bien, y de ahí avanzamos ya a lo que sería el, digamos, segundo sistema, que es muy importante, ¿sí? Que es el sistema de la sarta de perforación. El sistema de la sarta de perforación, como bien dijo uno de sus compañeros cuando estuvimos viendo esto, consiste básicamente en el sistema que va a permitir profundizar el pozo. Es la comunicación entre el trépano, que va a ser el elemento que va a ir rompiendo la roca, y la superficie del pozo, en el cual va a estar el equipo perforador. Eso recordémoslo. El equipo está siempre arriba, y para poder llegar al fondo del pozo y poder profundizarlo, necesito utilizar esta sarta de perforación. A mí me gusta compararlo siempre con lo que sería una mecha de taladro, porque básicamente esto es una mecha de taladro, sin más. La sarta de perforación está compuesta por estos 5 elementos: trépano, portamechas, heavy wave, que en realidad son barras de sondeo, las barras de sondeo, y el vástago, que este último ya se utiliza solamente en los equipos convencionales de perforación, equipos antiguos rotativos, equipos de mesa rotary que se llaman. Hoy en día los equipos tipo top drive ya no utilizan
vástago solamente utilizan barra de sondeo, heavyweight, portamecha y trépano. El vástago ha quedado en desuso por estos equipos. Bien, vamos a ir hasta los trépanos y vamos a avanzar desde allí en adelante. Nada más que está puesto al revés en el PDF. Pero bien. Entonces, ¿qué es un trépano? Un trépano es simplemente un elemento que tiene la capacidad de romper roca, ¿sí? Y para poder avanzar en la perforación. Recordemos que el trépano básicamente consiste en la punta de la mecha, y la punta del taladro que va a ir rompiendo la roca. Este trépano existe, recordemos, de 3 tipos. El tricono, que era para rocas blandas, el PDC, que es para rocas duras, y el de diamante natural, que sirve para rocas excesivamente duras. ¿Por qué? Porque el diamante natural es el elemento más duro que existe sobre la faz de la Tierra. Por lo tanto, cualquier roca va, digamos, a poder romperse con un trépano de diamante natural. El tema es, si yo con el trépano de diamante natural puedo romper todos los tipos de roca, ¿por qué no ocupo directamente eso? Y es que el principio de funcionamiento de cada trépano es distinto. Los trépanos de icono funcionan por el hincamiento y paleo, que anda muy bien con rocas blandas. Mientras que el trépano PDC y de diamante natural, ¿sí?, son trépanos que funcionan por corte y cizalla, ¿sí? Básicamente van como feteando, van sacando fetas del piso. Y eso solamente sirve bien con las rocas muy duras, con las rocas de dureza considerable. Bien, por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando yo ocupo un tricono en una roca dura, se rompe el tricono. ¿Qué pasa cuando ocupo un PDC o broca de diamante en rocas blandas? Se empasta. La roca blanda abraza y se coloca alrededor del trépano y no lo deja avanzar en la perforación, básicamente. Luego teníamos los portamechas, ¿sí? ¿Qué pasa con los portamechas? Los portamechas son estas herramientas que van a dar peso a la sarta de perforación. Entonces los comparaba con un taladro cuando, digamos, cuando el taladro, cuando el taladro, digamos, manual, yo quiero hacer un agujero en la pared, hago fuerza yo. En cambio el equipo perforador no puede hacer la fuerza, no puede darle el peso o no puede comprimir el trépano para que rompa. La única manera es hacerlo con portamechas. Entonces la función de los portamechas es la de dar peso al trépano, justo por encima del trépano, por eso se colocan allí, para, digamos, que el trépano pueda romper la roca. Y luego tenemos la barra de sondeo como tal, ¿sí?, y la heavyweight. Las barras de sondeo son herramientas que solamente permiten profundizar o permitir unir la boca de pozo con los portamechas. Es la única función que tienen. Por eso solo trabajan a la tensión. Es importante. Existen distintas longitudes. La más usada es la rango 2. Y también existen una clasificación con colores, que acá no se los he puesto, pero es un código de color que me va a determinar si la barra es nueva, si clase premium, clase 2, 3, 4 y demás. A medida que avanzamos en las clases, de nueva a 4, mayor es el desgaste, ¿sí?, y más probabilidades de que se rompa existen. Por eso que en el petróleo solamente se utilizan hasta la clase 2. De ahí en adelante no se utiliza más. Y después teníamos las heavyweight, que son barras de sondeo que soportan pequeños esfuerzos de compresión y que se suelen colocar justo en la unión entre las barras de sondeo, ¿sí?, y los portamechas. Bien, luego tenemos el vástago, que era el último elemento de la sarta de perforación. El vástago, recordemos que tenía sección cuadrada o hexagonal, ya que de esta manera
encastra en la mesa rotary y transmite el movimiento de rotación desde la mesa a la sarta de barra de sondeo, luego a los portamechas y ya por último al trépano, que es el que me va a ir rompiendo la roca. Para que pueda romper la roca, el trépano necesita 2 esfuerzos y nada más. Rotación, o sea, revoluciones por minuto, y peso. Mientras mayor peso y mayor revoluciones por minuto tenga, el trépano va a romper de manera más sencilla, o eso se estima, la roca. Esto no siempre es así, pero bueno, se los comento. Bien, acá hay otra imagen de los trépanos. Recordemos, el trépano tiene muchas partes, ¿sí? Y una de las partes más importantes son las boquillas, que es el lugar por donde va a salir el lodo de perforación que nosotros estamos perforando en el pozo, ¿sí? Recordemos que el lodo, ya lo vamos a ver al final de esta diapositiva, era uno de los sistemas que no es menos importante por estar al último, es muy importante. Acá teníamos un top drive. Lo importante a saber del top drive es que es una herramienta que permite automatizar un poquito más la maniobra de perforación, ¿sí? Y que además de eso permite, digamos, evitar el uso de un vástago. Eso lo que hace es agilizar un poco la maniobra de la perforación, ahorrando más que nada tiempo en la maniobra. Bueno, después teníamos algunas herramientas, que esto mucho no hay que entrar en detalle, las jamelas, el elevador que sirve para poder levantar barra de sondeo, vástagos, etcétera, un montón de elementos. Las cuñas que permiten acuñar, como ven en la imagen, y acá sería esta zona, permite acuñar contra la boca del pozo toda la sarta y dejarla colgada. Y las llaves Wilson, que eran las herramientas que permitían permitían ajustar, a dar ese torque de ajuste a lo que sería todas las barras, todos los portamechas, todos los trépanos, etc. Recuerden que la llave Wilson no enrosca, la llave Wilson solo da torque, la llave Wilson solo ajusta. Bien, es lo único que puede hacer. Para poder enroscar se utiliza un enroscador neumático o bien una cadena. Y ya con eso más o menos se terminaba el sistema. Bueno, esto que nombramos anterior, perdón, no se lo mencioné, no pertenece a la sarta al sistema no me sale la palabra ahora, a este sistema, al sistema de la sarta de perforación. ¿Bien? Todo esto herramiental, todas estas herramientas solo pertenecen a lo que sería el equipo de pozo, nada más. Son herramientas que están ahí que se ocupan en los distintos sistemas. El último, o sea, no el último, el penúltimo sistema era el sistema de izaje, recordemos. Está compuesto por un tambor o malacate, por una corona que se encuentra en la parte superior de la torre, todo un bloque viajero que también se lo puede llamar aparejo y gancho, y lo más importante que es el cable, ¿sí? Es importante resaltar que el cable es la parte más débil de todo este sistema y que es por eso que cada tanto tiempo hay que ir cambiando la sección útil del cable. Se le llama sección útil a todo esto, es decir, todo el cable que sale del malacate y que se ocupa. Toda la parte que nunca sale del malacate es cable nuevo. Entonces cuando yo tengo que cambiar el cable, directamente se le quita el ancla, se corre y se cambia todo ese cable que yo estaba ocupando por cable que va a ir saliendo de adentro del malacate, que antes nunca había salido, y básicamente eso se llama cambio de cable o corrida y corte de cable. Bien. Básicamente se llama corrida porque lo que hago es correr el cable y después cortarlo, ¿sí? Quiero que con esto tengan en cuenta que cuando yo digo cambiar cable no hablo de que se cambia todo el cable que hay en el tambor del malacate y se le pone un carretel nuevo, no.
Solamente eso pasa cuando el cable del malacate ya no tiene más cable, o sea, el malacate ya se quedó vacío, ya no podemos sacar más cable. En esos casos sí se cambia todo el carretero, pero son casos muy extremos y eso recién se hace cuando el equipo de perforación está en mantenimiento, en la base operativa por lo general. Martin Decker. Yo esto les había comentado que básicamente el Martin Decker es o consiste en una balanza, es una balanza tradicional, como las clásicas balanzas de verdulería antiguas o lo que serían las balanzas modernas de carnicería, donde pesan, digamos, la media res, que tienen un pequeño gancho, lo enganchan ahí. El Martin Decker lo que hace es, digamos, poder, disculpe, el Martin Decker lo que hace es poder determinarme a mí, más que nada al maquinista, poder observar cuánto peso tengo colgado del gancho. Bien, es importante resaltar que cuando yo introduzco las herramientas al pozo, como el pozo tiene lodo, van a ser un poquito más livianas del peso que la tengo cuando cuelgo las herramientas sin lodo, digamos. Un poquito más liviano porque el lodo me las tiende a levantar por la flotación. Aún así, el Martin Decker nos va a ir determinando distintos parámetros, siempre en función del peso, que nos van a ir diciendo si la perforación, qué está pasando con la perforación. Por ejemplo, yo voy bajando herramientas y de repente veo que la cantidad de toneladas que tenía colgada disminuye, ¿sí? Y a medida que voy soltando disminuye cada vez más, quiere decir que he llegado al fondo del pozo y que básicamente el peso que ya no tengo me lo está aguantando el trépano ahora. Eso es muy común que pase cuando estoy perforando. Cuando se perfora, parte del peso se deja, se suelta para que el trépano reciba ese peso y empiece a avanzar la perforación. Y puede pasar todo lo contrario cuando estoy sacando herramientas y veo que el peso aumenta de manera muy brusca. Y eso se debe a que por lo general la herramienta se ha quedado enganchada en el pozo y no puede salir. Bien, al no salir, en esos casos lo que se debe hacer es entrar en lo que se conoce como pesca. Bien, la idea es tratar de aflojar la herramienta del fondo del pozo o del lugar donde esté atrapada y en definitiva sacarla sin necesidad de llamar a un equipo de pesca. Si esto no pasa, hay que llamar a un equipo de pesca, no queda otra. Y luego habíamos hablado del sistema de circulación e inyección de lodo. Primero, comentarles algo del lodo. El lodo es un elemento muy importante dentro de la perforación y existen tres tipos, pero los más usados son los primeros. Lodo base oil, es decir, es un lodo que su fluido base es petróleo. Y después tenemos un lodo base agua, es decir, un lodo que su fluido base es agua. ¿Sí? Por lo general, agua dulce. Por lo general, agua dulce. Puede ser agua salada, hoy en día ya están aptos los químicos para funcionar en agua salada, pero lo que más se utiliza es agua dulce. ¿Por qué utiliza un lodo? Estas cuatro funciones: refrigerar y lubricar el trépano, controlar la presión de formación, que eso lo vamos a ver la semana que viene bien, dar estabilidad a las paredes de pozo y limpiar el fondo del pozo. Si yo no tengo lodo, estas cuatro opciones no me las reemplaza nada. No hay nada en el equipo de perforación, excepto el lodo, que cumpla estas cuatro funciones. Bien, así que es muy importante que el lodo esté, y que esté bien preparado, y que exista de la mejor manera posible, porque si no, la perforación es un desastre, ¿sí? Es un desastre totalmente. El sistema de circulación del lodo comenzaba en las piletas, en donde se origina el lodo, y luego mediante las bombas, ¿sí? Triplex o cuádruplex, es bombeado por la línea de alta presión hasta la cabeza de inyección. La cabeza de inyección va enganchada junto con el vástago, ¿sí? Al resto de la sarta. Entonces mete por el interior de la sarta todo el lodo, que sale por la punta del trépano, por esas boquillas que vimos hace ratito, y me levanta la suciedad por el espacio entre
sería la sarta, es decir, la portamecha o el redondeo y demás, el espacio que hay entre esos elementos y el pozo. Me sube toda la suciedad hasta arriba y por lo que yo les había comentado que se llamaba caño lateral o pipa de salida lateral, que es lo que se suelda en el cellar la primera vez que se realiza la perforación. Se sale la suciedad por allí, pasa por un desgasificador a retirar gas en caso de que el pozo venga, el lodo venga con gas de la roca, luego por el control de sólidos, y una vez que se le retira la gran mayoría de sólidos, el lodo vuelve a las piletas para mezclarse con el lodo que hay allí y volver a ingresar al pozo. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Se llama sistema de circulación e inyección de lodo porque el sistema circula e inyecta lodo prácticamente durante toda la maniobra de operación o toda la maniobra de perforación del pozo. ¿Van a haber momentos en los que no se bombea lodo? Sí, van a haber momentos, como por ejemplo cuando yo saco herramienta y está toda la herramienta fuera para cambiar el trépano. En esos momentos no se inyecta lodo al pozo, pero el pozo queda siempre lleno de lodo, siempre. ¿Por qué? Porque el lodo es lo que me sostiene las paredes del pozo. Si yo le quito el lodo, el pozo se cierra. ¿Bien? Entonces, ¿circula siempre el pozo? No. Hay veces en las que no. ¿Bien? Cuando yo voy sacando herramientas, ¿el pozo circula? Por lo general, no es necesario. ¿Puede hacerlo? Sí, pero no es necesario. ¿Qué significa circular? Es decir, que voy metiendo y sacando lodo. No es necesario cuando yo saco herramienta. ¿Bien? Cuando la meto en la herramienta tampoco es necesario, pero cuando perforo, sí, es súper importante. Es más, hay veces en los que se llega a la profundidad final y lo que se hace es levantar apenas el trépano para que quede un espacio en el fondo y se hace circular el lodo durante varias horas para que me genere una mejor limpieza en ese punto, cuando eso se hace por lo general antes de entubar. Bueno, y acá tenemos algunos elementos: el gasificador, las arandas, el caño lateral y luego el control de sólidos. Estaba compuesto por una zaranda, ¿sí? Luego unos desarenadores, luego unos desarcilladores y por último la centrífuga. Es importante que tengan en cuenta que estos elementos funcionan o por vibraciones o por fuerzas centrífugas que lo que hacen es retirarme los sólidos y mantener el líquido para poder mezclarse nuevamente con, o sea, luego con lo que sería la parte del lodo que se encuentra en las piletas. Bien. Perdón, justo estaba mirando el grupo a ver qué estaban hablando, a ver si ya pedían algo de la clase o algo. Es importante tener en cuenta que el desgasificador no forma parte del sistema de control de sólidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema de control de sólidos controla sólidos y el desgasificador controla gas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Acá tenemos las bombas, una bomba triplex, y acá lo que tenemos es una tolva para poder verter los químicos para que se genere el lodo, ¿sí? El lodo es importante que entiendan que digamos, no siempre se tiene el mismo volumen de lodo. A medida que se avanza en la perforación se tiene que ir fabricando más lodo porque el pozo es más grande y necesita más. Bien, solamente por eso. No es, digamos, necesario o de vital importancia tener excesiva cantidad de lodo. Siempre se tiene el volumen del pozo más un 40-50% adicional para tener, digamos, un margen de error o tener siempre lodo en las piletas para poder ir metiendo y sacando constantemente. Bien. Eso sería más o menos lo más importante de la unidad número 2. Luego pasamos a la unidad número 3. ¿Sí? Estas dos unidades, tanto la 3 como la 4, si bien son unidades importantes, los temas más importantes o las cosas que más se preguntan
no son, digamos, cosas de mucho detalle, así que lo vamos a ver, al igual que en los casos anteriores, por encima, pero, o sea, bien, pero por encima. Perfecto. En primer lugar, ¿por qué entubamos un pozo? Vieron que yo les dije hace ratito que el lodo lo que hace es mantenerme la integridad del pozo y evitar que se cierre. Bueno, yo no puedo tener lodo toda la vida útil del pozo porque después lo voy a tener que producir al pozo, lo voy a tener que poner a sacar petróleo, y si saco el petróleo también va a salir el lodo y se me va a cerrar el pozo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo entubo, le pongo una cañería que lo que hace es sostenerme al pozo. Y además trae otras funciones vinculadas, como por ejemplo la protección de los acuíferos naturales, ¿sí? O evitar el contacto de los fluidos de producción cuando yo estoy sacando el petróleo del pozo con el resto de las rocas. Porque si no, las rocas, en primer lugar, se van a contaminar y en segundo lugar, me van a quitar producción. ¿Sí? Casing. Esto me lo preguntaron hace ratito cuando todavía estábamos en la clase. El casing, primero que nada, es un caño que va de 4,5 pulgadas a 12 pulgadas o más. ¿Sí? Hace rato me preguntaron, ¿cómo era el tema del diámetro externo? Bueno, el casing siempre se clasifica por su diámetro externo. Si yo encuentro un casing que dice 7 pulgadas, quiere decir que su diámetro externo es de 7 pulgadas. El diámetro interno va a ser menor siempre al diámetro externo, pero puede ir variando en función de su libraje. Recordemos que el libraje es básicamente cuánto pesa un pedazo de caño que mide un pie, es decir, alrededor de 30 centímetros. Mientras mayor sea ese libraje, quiere decir que su diámetro interno va a ser cada vez menor, porque el espesor de la pared, el casing, tiene que ser más grande. ¿En qué influye esto? Que el casing con paredes más grandes va a resistir mucho más que los casing con paredes más finas. ¿Sí? Básicamente en eso influye. Después teníamos el grado de acero y por último el tipo de rosca. El tipo de rosca básicamente nos va a decir si, por lo general en los casing utilizan dos tipos de rosca, el LTC y el RTC. LTC de left, o sea, hacia la izquierda, y RTC de right, hacia la derecha. Se puede ocupar uno o el otro, dependiendo de los casings. Es importante que recuerden que los casings siempre se unen entre sí mediante cuplas. ¿Qué quiere decir esto? Que los casings tienen doble rosca macho. Para poder unirse entre sí, es importante que tengan siempre una cupla, que es doble rosca hembra, por supuesto. Bien. En cuanto a los distintos tipos de cañería, les había hablado en primer lugar de la bodega y el cellar, que realmente no es muy importante, pero recordemos que el cellar es un caño que está instalado cuando el equipo perforador ya llega al pozo. Es el punto en el cual se va a empezar a hacer el pozo y en el cual se va a soldar la pipa de salida lateral que yo les había comentado para poder perforar la primera etapa con lodo. Si yo no tengo la pipa de salida lateral, no tengo retorno de lodo. Y si no tengo retorno de lodo, no hay manera alguna de poder perforar esa parte y poder retirar la suciedad con el lodo. ¿Sí? Aparte que el lodo en esa parte es muy importante porque me da mucha integridad en la pared del pozo, que es la zona menos consolidada. Recuerden. La segunda cañería es la cañería guía. Cañería importantísima. Una de las cañerías obligatorias. La cañería guía tiene varias funciones. La primera es darle consolidación o integridad a esa parte del pozo que tiene una roca poco consolidada. Es decir, una roca más bien suelta. La otra opción, o sea, la otra función, perdón, es que permite armar la boca de pozo y luego va a colgar todas las demás cañerías de esta cañería guía. Y la última, pero no menos importante función, era la protección de los acuíferos naturales. ¿Sí? Acá en la zona de Mendoza, yo sé que muchos no son de Mendoza, pero en la zona de Mendoza la protección de los acuíferos naturales es muy importante porque vivimos en una provincia prácticamente seca, es un desierto, es muy árida. Entonces
necesitamos utilizar el agua subterránea para poder, digamos, para riego, en verano se ocupa mucho para piletas. Muchas casas dependen de su recurso de agua potable de los pozos de agua dulce. Entonces, es importante proteger la zona de los acuíferos. Caso contrario, una vez contaminado un acuífero con hidrocarburos o con fluidos altamente contaminantes, como los que puede llevar el lodo, prácticamente el acuífero es irrecuperable. Cuando se contamina una zona, cuando se contamina un río, yo lo puedo remediar, pero cuando se contamina el agua subterránea, es muy difícil remediarlo, porque está abajo, ¿se entiende? Está enterrada. Entonces, realmente es muy complicado. Bien, entonces, perdón, que estaba viendo a ver si andaba bien el micrófono o no. Puede que de vez en cuando escuchen ladrar a un perro, es mi perro que anda por allá afuera. Les pido disculpas, se escuchó y que ladró justo. Y vi que el micrófono se movió, así que digo, lo están escuchando. Bien, la otra cañería es la intermedia, ¿sí? Que ven allí en amarillo. Recuerden que la cañería intermedia no es necesario que exista en un pozo, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque solo se utiliza para los casos en los cuales yo necesito solucionar algún tipo de problema. Por ejemplo, una roca que me absorbe mucho fluido y me quita el lodo, ¿bien? Una roca que es salina y que se disuelve cuando entra en contacto con el lodo, entonces me genera una caverna enorme. Rocas que me intentan aportar fluido al interior del pozo, ya sea agua o cualquier otro tipo. Así que la cañería intermedia soluciona problemas. Es por eso que no es obligatorio. Y luego la aislación. Esta sí es obligatoria, por lo tanto si sacamos cuenta, solo la guía y la aislación son obligatorias. Así que no hace falta más. El resto de las cañerías no es obligatorio. La cañería de aislación se usa siempre, ¿sí? Siempre, siempre todos los pozos. Y su función principal es la de evitar el contacto del fluido de producción con el resto del pozo para que, en primer lugar, no contamine la roca y en segundo lugar, no me genere pérdida de producción por admisión de fluido, que se llama así cuando la roca me roba fluido, me lo quita, ¿sí? Bien. Y luego vamos a hablar un poquito del liner, que el liner es esta cañería que no llega hasta la superficie del pozo, es la única. El resto de las cañerías todas se cuelgan de la superficie de la boca de pozo, mientras que el liner no. El liner se cuelga de la última cañería cementada, ¿sí? En este caso la cañería de aislación, como ven allí en la imagen. ¿Para qué sirve el liner? Por lo general se puede utilizar para cuando yo quiero reprofundizar el pozo, es decir, cuando agarro un pozo que ya está y lo que hago es profundizarlo, agrandarlo un poquito más, en vez de instalar toda una cañería hasta arriba, instalo un liner que llega solamente hasta el final de la última cañería y ya con eso estamos cubiertos, ¿sí? Ya con eso estaríamos suficientemente cubiertos. Esto no lo habíamos visto en la clase, pero básicamente habla de los tipos de liner. Se clasifican según su uso, ¿sí? Drilling liner, que se utiliza como cañería intermedia. Hay veces en donde se prefiere ahorrar e instalar un liner en la parte intermedia en vez de instalar una cañería entera, ¿sí? Y un liner de producción que se cuelga de la cañería de aislación, sirve para poder producir, digamos, en estas zonas un poco más profundas. Y después tenemos liners según su construcción. Lisos, ranurados, preperforados, preempacados, vienen de muchos tipos. Vieron que la mayoría no se cementan, hay otros que sí se cementan. Bueno, y acá ya hemos hablado un poquito de la maniobra de intubación. La maniobra de intubación, lo que se hace es, una vez que se termina de hacer el pozo, o la etapa del pozo, se perfora hasta ese punto y lo que se hace es repasar el pozo, es decir, se saca la herramienta y se vuelve a meter, se saca y se vuelve a meter con la idea de tratar de darle la forma más pareja que se pueda al pozo.
Una vez hecho esto, se suele perfilar en caso de ser necesario, es decir, se baja una serie de herramientas con la finalidad de, digamos, en cierta manera, con la finalidad de poder lograr, poder obtener datos, perdón, esa era la palabra, poder obtener datos del pozo, de los tipos de rocas, de los tipos de fluidos que tienen, etcétera, etcétera. Y ya, una vez que se perfila el pozo, lo que se hace es, por lo general, en realidad antes de perfilar el pozo, no lo dije, perdón, junto con el repaso se circula, de lo que yo le decía, se mete y se saca lodo. Y al final lo que hacemos es entubar. Se va metiendo de a un casing al pozo, se lo enrosca con una serie de, lo que sería un, disculpen que no me estoy recordando la palabra ahora, con una llave Wilson especial para, esa es la palabra, una llave Wilson especial para casing, un poquito más grande, se enroscan los casing de a uno y se van metiendo al fondo del pozo. El casing, cuando se entuba, tiene todos los elementos que vimos en la clase anterior y que ahora vamos a repasar, que sirven para la cementación: zapatos, canastas, rascadores, y todos estos elementos van metidos junto con el casing o con la que sería la cañería que yo voy a entubar al pozo. Habíamos hablado un poquito de los esfuerzos también. Recordemos que el casing, si bien es verdad que el casing que está en la superficie, en la boca del pozo, tiene que soportarme el peso del resto de los casings, ¿sí? Aún así, los casings que están en el fondo son los que resisten las mayores presiones de colapso. Por lo tanto, es importante que, como ven acá en la imagen, los casings arriba sean de espesores de pared grueso, con tal de poder soportar la máxima tensión o tracción que me genera el peso del resto de los casings. En el medio ya no me interesa que sean muy grandes, ¿sí? Con que sean finitos suficiente, porque tenemos menor tracción, menor presión de colapso, está todo equilibrado. Y en el fondo, si bien la tensión ya es mucho menor, porque ya esta última cañería solamente soporta su peso, no soporta más peso para arriba, lo que más soportan son presiones de colapso, por lo tanto es importante que también tengan las paredes gruesas para evitar de cierta manera que la cañería colapse o cuando digo de colapso quiero decir que se abolla, que revienta hacia adentro, digamos. Y luego la boca abrigada del pozo. Recordemos que, como ya hemos mencionado, la boca abrigada del pozo tiene la particularidad de que va a permitir colgar el resto de los casings de ella, ¿sí? Y por cada sección que yo tengo un casing colgado. La sección A me cuelga una intermedia, la B me cuelga otra intermedia y la C me cuelga la aislación. Por tanto, yo tengo 3 cañerías más la cañería guía que va soldada a la boca abrigada del pozo. Entonces, la boca abrigada del pozo me determina la cantidad de cañerías que llegan hasta la superficie y que están colgadas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque yo no puedo definir el número total de cañerías que tengo con certeza, porque podría tener un liner. El liner no llega hasta la boca abrigada del pozo. El liner no llega hasta este colgador o conjunto colgador empaquetador que también se llama. Bien, eso era más o menos lo más importante de todo lo que sería esta unidad número 3, ¿sí? Y ya por último la unidad número 4. Antes que nada, resaltar que como en la autoevaluación no hay preguntas respecto de los ensayos de laboratorio o la parte de aditivos, esto no lo vamos a repasar, ¿sí? Inclusive en el examen final no se pregunta sobre aditivos ni tampoco sobre ensayos de laboratorio, que son los que explicamos en la clase anterior. Yo se los expliqué en la clase porque me parece importante que lo sepan y que estén, digamos, familiarizados con estos elementos por si llegan a trabajar algún día en la parte de cementación. Pero esto no quiere decir que lo vamos a tomar,
eso no lo vamos a tomar. Así que lo que vamos a repasar de cementación es más que nada las maniobras operativas, ¿sí? Algunos elementos y demás. Con eso estaríamos cubiertos. Bien, los objetivos de la cementación, recordemos que eran estos, que básicamente van de la mano con los objetivos que tenemos en la etapa de intubación. Nosotros entubamos un pozo para darle integridad, para aislar zonas, ¿bien? Básicamente la cementación hace lo mismo, porque sirve de complemento y permite unir la pared del pozo, la roca, con la cañería, para que forme todo un único elemento. Además, la cementación también protege a la cañería de esfuerzos adicionales, ¿bien? No todas las cañerías se cementan en su totalidad, recordemos esto. La única cañería que se cementa en su totalidad es la cañería guía. La cañería intermedia y la cañería de aislación solamente se cementan en la zona problemática, la intermedia, y en la zona productiva, la cañería de aislación. Nada más. El resto de las zonas no interesa. ¿Cómo hacemos para inyectar cemento al espacio anular? Se bombea por el casing. El casing funciona como una manguera, va bombeando el cemento llega hasta el fondo del pozo, y como yo le sigo dando presión por el interior del casing, lo que hace es desbordar, digamos, y empezar a subir por las paredes entre el casing y el pozo, porque yo le sigo dando presión. Una vez que sube, es importante que el cemento encuentre la posición en la que debe ir y el pozo se cierra para que el cemento frague. Dentro de los tipos, recordemos que habían varios, pero los más importantes eran el A y el G, siendo el A un cemento que resiste profundidades menores a 1800 metros y que es muy utilizado en la guía, mientras que el cemento G, que soporta ya profundidades mayores a los 2400 metros sin problemas, sin mencionar que también soporta muy bien el agregado de aditivos, se utiliza más que nada para las cañerías intermedias y de aislación. Ahora llegamos a la parte de los ensayos, los aditivos, ¿sí? Y ya por último los trenes de fluidos. Yo les había comentado que el tren de fluidos puede ser tanto el primero como el segundo, depende mucho de la persona que esté a cargo de la cementación. Bien, depende mucho. ¿Cuál se ocupa? Bueno, yo ocuparía el primero, hay gente que ocupa el segundo, eso depende. Los tapones, elementos muy importantes para la cementación. Tanto el tapón blando como el tapón duro tienen como finalidad separarme distintos baches de fluido. ¿Qué es un bache de fluido? Es una porción del tren de fluido, ¿sí? Una porción es ese bache que yo les digo. Los tapones me separan estos baches, ¿sí? En el caso del primer tren de fluidos, el tapón blando me separa la lechada removedora del colchón lavador. Y el tapón duro, la lechada principal del fluido de desplazamiento. En el caso del segundo, el tapón duro es igual, mientras que el tapón blando, ¿sí?, me separa los colchones lavadores del fluido que yo tengo dentro del pozo, que suele ser lodo de perforación. Porque recordemos que les dije que el pozo siempre está lleno de lodo. El tapón blando siempre va a ser rojo y el tapón duro siempre va a ser negro. Esto es para que la gente no se los confunda, ¿sí? Se ha establecido este código de colores para que la gente no confunda estos dos tapones. Porque si se los confunde, se arma un desastre de presiones cuando yo estoy cementando, ¿sí? Y bueno, la cementación sale mal. ¿Por qué? Porque el tapón blando tiene la capacidad de que si yo le doy presión, esta pequeña membrana que tiene acá se rompe y permite pasar el fluido. En cambio el tapón duro no. Entonces si yo mando el tapón duro antes, le voy a dar presión, le voy a dar presión, le voy a dar presión y no se va a romper el tapón duro. Y bueno, se me va a quedar todo el cemento metido adentro del case. Luego tenemos los colchones lavadores.
cumple en primer lugar la misma función que los tapones, separar mebaches del fluido, pero además tiene la función de poder limpiar el pozo. ¿Sí? Como limpia, hay dos tipos de colchones. El mecánico limpia por remoción mecánica, es decir, limpia mediante turbulencias y agitación, va desprendiendo la suciedad de las paredes, y el químico limpia mediante reacciones químicas, ¿sí? Disoluciones, o sea, disuelve cosas, lleva algunas especies de detergentes que capturan la suciedad del pozo, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo se bombean los colchones? Siempre de a pares. Primero uno mecánico, luego uno químico. Y se pueden combinar luego como se quiera, ¿sí? Pero por lo general se meten de a pares. La herramienta de cementación, la cabeza de cementación sirve para poder alojar los tapones y poder bombearlos mediante apertura y cierre de válvulas al interior del pozo sin necesidad de parar la cementación. Los centralizadores son los elementos que van en el casing, se meten junto con el casing cuando se está entubando, y que permiten centralizar la cañería para que el anillo de cemento sea parejo. La canasta, que evita que el cemento vuelva hacia el interior del pozo cuando yo le quito la presión, pero que está compuesto de una serie de flejes metálicos con gomas, tiene una calidad bastante mala, entonces solamente se utiliza para las cañerías guía. El resto de las cañerías, como son muy profundas y el cemento ya tiene mucha presión, ejerce mucho peso en ese punto, ya la canasta se rompe. Los rascadores que se utilizan en las cañerías en el casing, para que cuando se entuba el pozo se pueda levantar y bajar el casing levemente para que raspe las paredes y me libere las suciedades, digamos, adheridas a las paredes del pozo. Y ya por último los zapatos. El zapato tiene como función principal evitar que el casing se quede atascado cuando yo lo estoy bajando. Pero además me ayudan en la cementación, porque es el lugar en donde va a llegar el tapón blando, se va a romper y luego va a llegar el tapón duro y va a ser lo que se conoce como el tope tapón, que yo les expliqué el sábado, que consistía en este punto en el cual, digamos, los tapones se unen, la presión en la superficie se dispara y es el punto en el cual he llegado al final de la cementación. Dentro de los zapatos, el común no puede evitar que el cemento regrese, por lo tanto tengo que dejar el pozo presurizado para que, digamos, en cierta manera el cemento no vuelva. En cambio, el zapato flotador es un zapato que al tener una válvula de retención evita que el cemento vuelva al interior de la cañería. ¿Sí? Es importante que lo recordemos. ¿Cuál es la gran dificultad del zapato flotador? Que durante la entubación el tubing me va a quedar vacío porque no se va a ir llenando de lodo solo. Así que le tengo que meter lodos de la superficie. La única dificultad. Los camiones, el bulk, el de arriba, el cementador, el de abajo. Y ya por último la maniobra de cementación, que esto lo habíamos explicado bien en la clase del sábado. Por lo general se circula el pozo y se manda, por ejemplo, el tren de colchones, lavadores por ese punto, primero por la válvula 1, por acá. Luego cuando vienen las lechadas, ¿sí? Tengo que mandar el tapón blando, así que abro la compuerta 1, abro la válvula 2, cierro la válvula 1, y va a venir todo el fluido por acá y me va a desplazar todo el tapón blando. Cuando pasen todas las lechadas, luego tengo que mandar el fluido de desplazamiento, pero tengo que mandar el tapón duro entre la lechada y el fluido de desplazamiento para que no me contamine la lechada de cemento. Así que lo que vamos a abrir la compuerta 2, abrir la válvula 3, cerrar la válvula 2, entonces ahora el fluido va a venir por acá arriba, me va a desplazar el tapón duro y este tapón duro me va a, digamos, me va a separar justamente estas partes, estos elementos entre la lechada y el fluido de desplazamiento que va a bombear
todos los elementos al interior del pozo y cuando estos dos tapones hagan contacto justo encima del zapato, en el fondo del pozo, yo en la superficie voy a ver el aumento de presión y digo, bueno, hice tope tapón y llegué al final de lo que sería la etapa de cementación. Y eso más o menos es todo, ¿sí? Todo lo que hemos visto de una manera bastante resumida, pero que creo que les va a ser útil para la autoevaluación o el repaso de la autoevaluación. Como para finalizar, recordarles un poquito cómo es el tema de la autoevaluación. La autoevaluación es un examen, en definitiva, que ustedes van a tener una cantidad de 2 semanas para poder hacerlo desde el momento en el que suba la clase o la clase ya está habilitada. Ustedes van a tener 2 semanas para poder hacer la autoevaluación. Vamos a seguir teniendo clases normales. Y una vez que ustedes ingresan para poder realizar la autoevaluación y empiezan a hacer el cuestionario, va a correr un tiempo de 60 minutos. Es decir, no solamente tienen una fecha límite, sino que una vez que ustedes ingresan al examen, tienen 60 minutos para poder hacerlo y tienen una sola oportunidad para poder realizarlo. Si ustedes se desconectan, el tiempo sigue corriendo. Si ustedes se tardan mucho en una pregunta, el tiempo sigue corriendo, ¿eh? O sea, acá tienen 60 minutos como máximo para responder, creo, 20 preguntas, ¿sí? Es más, creo no, me metí y eran 20 preguntas. Así que, o sea, 20 preguntas en 60 minutos, que están bien, van a estar bien. Así que bueno, gente, mil disculpas por lo de internet, ¿sí? Ya voy a ver cómo lo soluciono. Inclusive, bueno, voy a ver que si en mi casa justo lo ocupan el día miércoles, ver si podemos cambiar a otro día para poder tener el internet un poquito más libre y ver si ustedes también pueden, ¿no? Esto es importante. Así que bueno, bueno gente, entonces nos estaremos viendo la semana que viene. Cualquier duda o consulta que tengan, ya saben que pueden hablarme sin ningún tipo de problema a mi número personal. Así que bueno, nos estaremos encontrando la próxima semana. Chao, chao, que anden bien.